Capítulo 23. Me arrodillé a su lado, tomé la mano que había dejado caer sobre el escalón y la apreté contra mi pecho. Pensé en el sonido de la piedra al golpear la cara de Joe, aquel sonido de plato de porcelana haciéndose añicos contra un ladrillo. Me pregunté si sería capaz de volver a oírlo sin perder la cabeza. Luego supe que sonaría igual, porque ella también sonaba como él al llamarme. Había sonado como al caer, haciéndose pedazos, tal como ella temía que le ocurriera a la cristalería que guardaba en el salón cada vez que la tocaban las sirvientas. Y mi sujetador estaba arriba en el rellano, en una bolsa de nylon blanco con los dos tirantes rotos. Y también eso era como antes. Si acababa con ella, sonaría igual que con Joe, y yo lo sabía. Así lo sabía tan bien como sé que Eas Lean acaba en esas viejas escaleras desvenjecidas que bajaban hasta Eas Head. Le tomé la mano y pensé en cómo es el mundo. A veces los hombres malos tienen accidentes y las mujeres buenas se vuelven cabronas. Vi cómo forzaba sus ojos terribles y desesperados para poder mirarme y me fijé en la sangre que le brotaba del corte en el cráneo y recorría las profundas arrugas de las mejillas. Al igual que la lluvia de primavera recorre los surcos al bajar por la colina. Si eso es lo que quieres, te ayudaré, Vera. Entonces se puso a llorar. Fue la única vez la única vez en que la vi hacerlo sin estar medio loca y atontada. Sí, contestó. Sí es lo que quiero. Que Dios te bendiga, Dolores. No te inquietes. Alcé su vieja mano arrugada, me la llevé a los labios y la besé. Date prisa, Dolores. Si de verdad quieres ayudarme, date prisa. Parecía querer decir antes de que nos entre miedo a las dos. Volví a besarle la mano, luego se la dejé apoyada en el estómago y me levanté. Esta vez no tuve ningún problema. Mis piernas habían recuperado la fuerza. Bajé la escalera y me metí a la cocina. Habría preparado todo para hacer el pan antes de salir a tender la colada. Pensaba que sería un buen día para hornear. Tenía un rodillo grande y pesado de mármol gris veteado de negro. Estaba apoyado en la barra junto a la bandeja amarilla de plástico para la harina. Lo cogí sintiéndome todavía como si estuviera en un sueño o atacada por fiebre, y volví a cruzar el salón hacia el vestíbulo. Al cruzar aquella habitación con tantas cosas bellas, pensé en la época en que le hacía aquella trampa con el aspirador y en cómo me la había devuelto. Al final, claro, era tan lista que siempre conseguía devolverlo todo. Por eso estoy aquí, ¿no? Salí del salón y entré en el vestíbulo. Luego subí la escalera hacia ella con el rodillo asido por uno de sus extremos de madera. Al llegar a donde estaba ella, con la cabeza mirando hacia abajo y las piernas dobladas debajo del cuerpo, no pensaba pararme. Sabía que de lo contrario no sería capaz de hacerlo. No se hablaría más. Al llegar a ella, pensaba hincar una rodilla y descargarle en la cabeza el rodillo de mármol con todas mis fuerzas, y lo más rápido posible. Tal vez pareciera que se lo hubiera hecho al caer, tal vez no, pero pensaba hacerlo de todos modos. Cuando me arrodillé a su lado, vi que ya no hacía falta. Al final, lo había hecho ya sola, como casi todo en la vida. Mientras yo estaba en la cocina cogiendo el rodillo, o tal vez cuando yo regresaba para el salón, había cerrado los ojos y había terminado. Me quedé sentada a su lado, dejé el rodillo en un escalón, le tomé la mano y me la apoyé en el regazo. A veces en la vida los minutos no son reales, o sea que no puedes contarlos, solo sé que me quedé sentada haciéndole compañía un rato. No sé si dije algo o no, creo que sí, creo que le di las gracias por abandonar, por librarme, por no obligarme a pasar otra vez por todo eso. Recuerdo que puse su mano en mi mejilla y luego le di la vuelta y besé la palma. Recuerdo que la miré y pensé en lo rosada y limpia que estaba. Casi habían desaparecido las arrugas y parecía la mano de un bebé. Sabía que debía levantarme y llamar a alguien por teléfono, explicar lo que había pasado, pero estaba débil, muy débil. Parecía más fácil quedarme allí sentada, tomarle la mano. Entonces sonó el timbre. Si no, creo que me habría quedado sentada un buen rato, pero ya sabes qué pasa cuando suena un timbre. Una siente que tiene que ir a contestar pase lo que pase. Me levanté y bajé los escalones
de uno en uno, como si tuviera 10 años más de los que tengo. La verdad es que me sentía como si realmente hubiese envejecido 10 años. Sin dejar de agarrarme de la barandilla, recuerdo que pensé que el mundo todavía parecía hecho de cristal, y debía tener mucho cuidado para no resbalar y cortarme al soltar la barandilla, y cruzar el vestíbulo hasta la puerta. Era Sammy, con su gorro de cartero, echado hacia atrás de esa manera tan estúpida propia de él. A lo mejor se cree que el llevar así el gorro se parece a una estrella de rock. Llevaba el correo normal en una mano y uno de esos sobres acolchados que solían llegar certificados cada semana de Nueva York. Noticias sobre el estado de sus asuntos financieros, por supuesto, en la otra. El tipo que se ocupaba de su dinero era un tal Greenbush. ¿Os lo he dicho antes? Sí, vale, gracias. He hablado tanto que casi no recuerdo lo que os he contado y lo que no. A veces en aquellos sobres de correo certificados llegaban papeles que habían que firmar, y casi siempre Vera conseguía hacerlo si yo la ayudaba a mantener firme el brazo. Pero en alguna ocasión, cuando ella estaba fuera de juego, firmaba yo misma con su nombre. No pasaba nada y nunca nadie hizo una sola pregunta al respecto. En los últimos 3 o 4 años su firma era solo un garabato además. Así que también podéis pillarme por eso, si queréis. Falsificación. Sammy había empezado a sacar el sobre acolchado en cuanto abrí la puerta, para que firme el acuse de recibo, como siempre, pero al mirarme bien abrió los ojos y dio un paso atrás. De hecho, fue más bien un saltito. Y esa es la palabra adecuada si tenemos en cuenta que se trataba de Sammy Marchant. Dolores, exclamó, ¿estás bien? Estás llena de sangre. No es mía, expliqué con voz tan tranquila como si me hubieran preguntado qué estaba viendo por la tele. Es de veras, se ha caído por la escalera, está muerta. Joder, contestó. Luego pasó corriendo a mi lado y entró en casa con la saca del correo apoyada en la cadera. Ni se me ocurrió impedir que pasara. Y voy a preguntaros algo. ¿De qué habría servido? Fui tras él despacio, seguía teniendo aquella sensación de cristal, pero me parecía que las suelas de los zapatos se habían vuelto de plomo. Cuando llegué al pie de la escalera, Sammy ya la había subido hasta la mitad y estaba de rodillas, junto a Vera. Antes de arrodillarse había dejado la saca, que había caído escaleras abajo, derramando cartas y facturas de la Vanguard Hydro y de catálogos de L&L. Vean, por todo el vestíbulo. Subí hasta él arrastrando los pies cada escalón. Nunca me he sentido tan cansada, ni siquiera después de matar a Joe me sentí tan cansada como ayer por la mañana. Es cierto, está muerta, afirmó él mirando alrededor. Ajá, contesté, ya te lo he dicho. Creo que no podía caminar. Siempre me decía que no podía caminar, Dolores. Bueno, supongo que me equivocaba. Me sentí estúpida al decir algo así con ella tirada allí. Pero ¿qué otra cosa podía decir? En cierto modo, me había resultado más fácil hablar con John, que con el pobre tonto de Sammy, porque había hecho casi todo lo que John suponía. El problema de ser inocente es que te quedas más o menos estancada en la verdad. ¿Qué es esto? Preguntó entonces señalando el rodillo que había dejado en el escalón al sonar el timbre. ¿A ti qué te parece? Le devolví la pregunta. ¿La jaula de un pájaro? Parece un rodillo. Muy bien, cedí. Parecía que mi propia voz llegara de muy lejos, como si mi voz estuviera en un lugar y yo en otro. Al final puede que sorprendas a todo el mundo y te conviertas en un erudito, Sammy. Sí, pero ¿qué hace un rodillo en la escalera? Me preguntó, y de repente me di cuenta que me estaba mirando. Sammy no tiene 25 años, pero su padre participó en la partida de búsqueda de Joe, y de repente me di cuenta de que Doug probablemente había inculcado en Sammy y en todos sus hijos, no demasiado brillantes, la noción de que Dolores Claiborne se había cargado a su viejo. ¿Recordás que oís dicho que cuando una es inocente se queda más o menos estancada en la verdad? Bueno, cuando vi cómo me miraba Sammy decidí en ese momento, era más que menos. Estaba en la cocina a punto de hacer pan cuando ella se ha caído, expliqué. Otro problema de ser inocente, cualquier mentira que decidas contar es improvisada. La gente inocente no pasa horas planeando su historia, como hice yo cuando inventé que me había ido a Russian Meadow a ver el eclipse y no había vuelto a ver a mi marido hasta que me lo enseñaron en
en el tanatorio. En el instante en el que me metía cerca del pan, supe que se podía volver contra mí, pero si hubieras visto su mirada, oscura, suspicaz y asustada a la vez. Seguí su mirada y vi mi sujetador convertido en una pelota de relleno. Supongo que se quitó el sujetador antes de caer, comentó mirándome de nuevo, o de saltar, o de lo que fuera. ¿Tú qué opinas, Dolores? No, respondí, es mío. Si estabas haciendo pan en la cocina, dijo hablando despacio, como un niño que no es demasiado listo y trata de resolver un problema de matemática en la pizarra. Entonces, ¿qué hace tu propia ropa interior en el rellano? No se me ocurrió qué decir. Sammy dio un paso atrás en la escalera y luego otro, desplazándose tan despacio como hablaba, agarrado a la barandilla sin apartar los ojos de mí, y de repente entendí qué hacía. Estaba interponiendo espacio entre nosotros. Lo hacía porque temía que pudiera asaltarme la idea de empujarle igual que creía que la había empujado a ella. En ese mismo momento donde estoy y diciendo lo que digo, sus ojos podían hablar en voz bien alta y decir: «Te libraste una vez, Dolores Claiborne, y entiendo en cuenta la clase de hombre que era Joe. Según cuenta mi padre, puede que no estuviera mal. Pero, ¿qué te había hecho esta mujer aparte de alimentarte y darte cobijo y pagarte un sueldo decente para vivir?» Y más que cualquier otra cosa, sus ojos decían que una mujer que empuja una vez y se libra puede volver a empujar, que, en las circunstancias idóneas, volverá a empujar, y que si no basta con el empujón para conseguirlo lo que pretende, no se lo pensará a la hora de decidir acabar con su trabajo de cualquier otra manera, con un rodillo de mármol, por ejemplo. Eso no es asunto tuyo, Sam. Será mejor que te metas en lo tuyo. Debo llamar a la ambulancia de la isla. Tú asegúrate de recoger tu correo antes de salir, o tendrás un montón de tarjetas de crédito mordiéndote el culo. A la señora Donovan no le hace falta una ambulancia, contestó bajando otros 2 escalones, sin quitarme la vista de encima en todo el rato. Y yo no voy a ningún lado. Yo no voy a ningún sitio todavía. Creo que en vez de la ambulancia tendrías que llamar a Andy. Y eso hice. Como ya sabéis, Sammy se quedó plantado a mi lado mirándome. Cuando colgué el teléfono, él recogió el correo que se había derramado, mirando por encima del hombro de vez en cuando, probablemente para asegurarse de que yo no estuviera agazapada tras él con aquel grueso rodillo en la mano. Y luego se quedó al pie de la escalera, como un perro guardián después de acorralar a un ladrón. Él no habló, yo tampoco. Se me ocurrió que podía ir a la escalera trasera por el comedor y la cocina para recoger mi sujetador, pero ¿de qué habría servido? Él ya lo había visto, ¿no? Y el rodillo seguía en la escalera, ¿no? Tú llegaste enseguida con Frank, Andy, y yo bajé. Nuestra agradable comisaría con tus chicos e hice una declaración. Eso fue ayer por la tarde, de modo que supongo que no hace falta que repita el rollo, ¿verdad? Ya sabéis que no dije nada sobre el sujetador, que afirmé no saber muy bien qué hacía allí. Fue lo único que se me ocurrió, al menos hasta que alguien viniera a quitarme del cerebro el cartel de «no funciona». Después de firmar la declaración me metí en mi coche y me fui a casa. Todo fue tan rápido y silencioso, quiero decir lo de la declaración, que estuve a punto de convencerme de que no tenía nada que temer. Al fin y al cabo yo no la había matado, es verdad que se cayó. No dejaba de repetírmelo. Y al llegar al camino de entrada en casa, casi estaba convencida de que todo saldría bien. Esa sensación duró solo lo que tardé en llegar con el coche a la puerta trasera. Había una nota enganchada en la puerta, una simple hoja de libreta. Tenía una mancha de grasa, como si procediese de la libreta de algún hombre que llevara un bolsillo del pantalón. No volverás a librarte, decía la nota. Y nada más, joder, ya bastante, ¿no os parece? Entré y abrí de par en par las ventanas para que saliera el olor a humedad. Odio ese olor y últimamente parece que la casa no se libra de él por mucho que la airee. No solo es porque ahora vivo casi siempre en casa de Vera, o al menos vivía, aunque si hay algo de eso, sobre todo es porque esa casa está muerta, tan muerta como Joe y el pequeño Pete. Las casas tienen su propia vida, la obtienen de la gente que las habita, estoy convencida. Nuestra casita de solo un piso sobrevivió a la muerte de Joe y al hecho de que los 2 mayores se fueran a la universidad. Selena a Vassar
con una beca, el dinero que tanto me preocupaba sirvió al final para comprar ropa y libros de texto, y Joe Jr. solo carreteara arriba de la Universidad de Maine en Orono. Incluso sobrevivió a la noticia de que el pequeño Pete había muerto en una explosión en el cuartel de Saigón. Fue justo cuando acababa de llegar y apenas 2 meses antes de que se acabara el asunto. Yo misma vi cómo los últimos helicópteros se retiraban del tejado de la embajada por la tele en la casa de Vera y me puse a llorar sin parar. Podía hacerlo sin miedo a lo que ella dijera porque se había ido a Boston de compras. Fue después del funeral del pequeño Pete cuando la vida abandonó nuestra casa, cuando el último de la compañía desapareció y nosotros tres, yo, Selena y Joe Jr., nos quedamos cada uno con el otro. Joe Jr. hablaba de política, acababa de conseguir el puesto de tesorero de Machias, lo cual no estaba mal para un chico con la tinta del diploma todavía fresca, y ya pensaba presentarse en las elecciones estatales al cabo de unos 2 años. Selena hablaba de ratos de las clases que daba en el colegio de Albany antes de irse a Nueva York y empezaba a escribir a todas horas. Y luego no habló más. Un día estábamos recogiendo los platos y de repente sentí algo. Me di la vuelta deprisa y vi que estaba mirando con sus ojos oscuros. Podría decirlos que leí su mente. A veces los padres les pasa eso con sus hijos. Pero no hizo falta, supe lo que estaba pensando y supe que nunca había abandonado del todo su mente. Vi en sus ojos las mismas preguntas que llevaban allí 12 años cuando se acercó a mí en el jardín entre las judías y los pepinos. ¿Hiciste algo? ¿Y fue por mi culpa? ¿Hasta cuándo tendré que pagarlo? Me acerqué a ella, Andy, y la abracé, y ella me devolvió el abrazo, pero noté su cuerpo rígido contra el mío, rígido como un espetón, y fue entonces cuando la vida abandonó la casa. Desapareció como el último aliento de un moribundo. Creo que Selena también lo notó. Joe Jr. no. Él pone la foto de la casa en los folletos de sus campañas. Le hace parecer un tipo hogareño, y eso gusta a los votantes. Pero no se dio cuenta cuando la casa murió, porque en primer lugar nunca la había amado. ¿Por qué habría de amarla? Para Joe Jr. esa casa era solo un lugar al que volvía a salir del colegio, el lugar en el que su padre lo agobiaba y lo llamaba rata de biblioteca. Cumberland Hall, la residencia donde dormía cuando iba a la universidad, representó más el hogar que la casa de Aslean. Sin embargo, para mí sí era un hogar, y también para Selena. Creo que mi niña siguió viviendo aquí cuando ya se había sacudido de los pies el polvo de Little Tal. Creo que siguió viviendo aquí en sus recuerdos, en su corazón, en sus sueños, sus pesadillas. Ese olor a humedad, cuando se instala, no puedes librarte de él.